¿Sabías que estás a solamente 4 operaciones de subir tu cuenta desde $100 a $1000 en solamente 4 operaciones con un ciclo de interés compuesto? Podríamos hacer un 1200% de nuestra cuenta. Anteriormente les había comentado que iba a hacer un video desde $10 a $1000, pero lamentablemente no había grabado la primera parte. En este video te voy a compartir la segunda parte desde $100 a $1000. Así que presta mucha atención porque cualquiera de ustedes puede hacer este mismo proceso desde $1 a $10, de $10 a $100, aunque te tengo que decir que si solamente comienzas con $10, entonces no es recomendable arriesgar el 100% de tu cuenta. En este caso ustedes saben que yo tengo más o menos $50,000, pero te voy a mostrar el proceso para subir una cuenta. Entonces quédate hasta el final del video. Aquí voy a meter la primera operación, un minuto hacia la baja. Entonces presta mucha atención a lo que vamos a hacer, porque vamos a hacer un ciclo de interés compuesto de 4 operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú comienzas con $10 y cada que ganas una operación, la próxima la metes por ese capital más la ganancia, comenzarías con 10 y después de 4 operaciones terminarías con más o menos $120. Yo aquí estoy comenzando con $100 y planeo terminar con $1000 este ciclo de interés compuesto. Entonces voy a ir aquí preparando la segunda operación para cuando esta vela cierre pueda meter la próxima operación un minuto hacia la alza, los $100 iniciales más la ganancia de esta misma operación. Entonces presta mucha atención porque cuando la vela cierre vamos a meter nuestra segunda operación. Ahí la vela cierra, nos paga y listo. Alcancé a meter la otra operación. No sé si lo alcanzaste a ver. Mi segunda operación entonces es por $185. Si la primera fue por 100 y me pagó 85, entonces la segunda es por 185. Esto es un ciclo de interés compuesto y cualquier trader puede hacerlo. Tú puedes comenzar con $10. Si te paga 8, la segunda operación por $18, la siguiente por 35 y así sucesivamente hasta que después de 8 operaciones logres llevar tu cuenta de $10 a $1200. Aunque déjame te digo que tener un margen de 4 a 8 operaciones positivas es algo realmente complicado, pero que estoy seguro que cualquiera de ustedes puede hacer. Recuerda que siempre hay tiempo para todo. Vamos a ver esta operación. Ahí acaba de cerrar y ahora hemos pasado la cuenta de $100 a 343. Entonces presta mucha atención porque a partir de este momento estamos a solamente 2 operaciones de llevar la cuenta de $100 a $1000. Bien, traders, entonces vamos por esta tercera operación. Recuerda, solamente estamos a 2 operaciones. Por cierto, el otro día uno de ustedes me preguntaba que por qué a veces en mi cuenta iban los centavos cambiando. Esto es porque tengo operaciones en Forex dentro de All In Trade abiertas. Entonces, bueno, continuamos, traders. Recuerda que este reto lo estoy haciendo en el broker All In Trade. Entonces, si te quieres abrir una cuenta en el broker que estoy utilizando, en la descripción de este video tienes los enlaces para que te puedas abrir una cuenta. Y si quieres formar parte de mi academia, en la descripción tienes los detalles. Entonces vamos por la tercera operación, traders. Vamos a esperar a que la vela llegue a su punto más alto y voy a meter una vela de rechazo hacia la baja por $343. Presta mucha atención, ahí está llegando al punto más alto y listo. Ahí metí el rechazo hacia la baja. Vamos a ver cómo finaliza esta vela. A lo mejor hubiéramos podido entrar un poquito más arriba, pero yo creo fielmente en velas de rechazo. Yo siempre sigo la estrategia a la perfección, sin importar que a veces dé un pico más arriba, un pico más abajo. Si tú utilizas la estrategia correctamente, entonces tendrás grandes resultados. Ahí está por cerrar nuestra tercera operación. Ahí, acaba de cerrar y entonces ahora tenemos, traders, $634. Esto quiere decir, a ver, si tú comenzaste con $10, bueno, tú deberías de tener ahora $63. Si tú comenzaste con 100, pues ahora tendrías 634. Entonces vamos por la última operación, la más importante, la que nos va a llevar al interés compuesto a $1000. Ahí, en el segundo 30, presta atención, ahí.
Acabo de meter la última operación en el rechazo por $634.55. Digo, a lo mejor el punto del rechazo no es el más adecuado porque pudo haber llegado más arriba, pero recuerda que en velas de rechazo tienes que entrar en el segundo 30, porque el rechazo lo va a hacer en los próximos 30 segundos. Entonces no puedes entrar en otro momento. Ahí la última operación, súper cardíaca. Y tenemos, traders, $1,173 en 4 operaciones. Híjole, la verdad que en esa última se me andaban saliendo los ojos, traders, pero esa es la forma correcta de hacer un ciclo de interés compuesto. Y por ejemplo, si yo ahora quisiera subir la cuenta de $1,000 a $10,000, solamente estoy a 4 operaciones de lograrlo. Si tú comienzas con $10 y sigues este ciclo por 4 ocasiones, vas a subir una cuenta desde $10 a $117. Y si en $100 haces 4 operaciones más, entonces subirías la cuenta desde 10 a $1,000. Y como ando motivado, traders, entonces vamos a buscar subir la cuenta desde $100 hasta $2,000. Ok, entonces voy a meter una operación por $1,173. Déjame le borro aquí, $1,173, ahí está. Y vamos a ver entonces, traders, cómo nos va en esta última operación. Ahí voy a meter una continuidad hacia la alza. Ahí está, porque estaba en el máximo, en la parte inferior. El máximo no fue favorable, entonces ahora el gráfico debería hacer la vela de extensión. Y de esta manera, si ganamos esta operación, estaríamos subiendo una cuenta desde $100 a $2,000. Pero vamos a ver cómo finaliza, porque sabemos que en el trading nada está escrito. Algo que tienes que saber es que al hacer un interés compuesto, obviamente estás arriesgando muchísimo dinero y quizá no es lo más óptimo. Ahora, déjame te digo que esto de subir una cuenta es algo que se puede hacer, es algo que es posible, es algo que yo he hecho muchas veces, pero que hay tiempo para todo. No tienes que estar todos los días queriendo subir una cuenta de 10 a 2,000. Y vamos a ver, traders, última operación, ahí tenemos $1,090 de ganancia y tenemos un total, aquí lo puedes ver, de $2,264. Esto quiere decir que subimos una cuenta de $100 a $2,264 en solamente 5 operaciones. Te decía antes de que finalizara la operación que esto es algo que se puede hacer. No es algo simple, no es algo que se deba de hacer todos los días, porque muchos traders todos los días van tratando de subir sus cuentas de esta forma. Y no es algo óptimo. Por ejemplo, si tú estás comenzando y comienzas con $10, lo que puedes hacer es subir una cuenta de $2 a $50, por ejemplo, de $1 a $100, y ya después, una vez que tengas un capital más alto, puedes buscar desde $10 a $1,000, que fue como lo hice en esta ocasión. Digo, lamentablemente no grabé la primera parte, pero fue exactamente lo mismo. Y entonces subir una cuenta en opciones binarias solamente se trata de buscar el mercado correcto para tener buenas operaciones. Y entonces esto es algo que cualquiera de ustedes puede hacer, y es algo muy riesgoso si solamente comienzas con ese capital. No solamente tengo $100, yo tengo un capital de fondo de casi $60,000, entonces me puedo permitir hacer este tipo de cosas. Te puedo decir que el interés compuesto es esto que te puede llevar al próximo nivel en el trading. Si este video te ha gustado, asegúrate de dejar tu like, suscríbete a nuestro canal. Dime en los comentarios qué otro tipo de reto te gustaría que hiciéramos, qué te ha parecido este video, y dime cuál ha sido el mayor ciclo de interés compuesto que tú has hecho en el trading. ¿Cuánto ha sido lo más que has podido subir tus cuentas desde $10 o desde $100? Aquí te dejo un próximo video para que puedas verlo y nos vemos en la próxima, traders.